La oración, el deber más descuidado. Qué terrible, ¿verdad? Pero es una realidad. El deber más descuidado. Y sabemos que, mire, hay gente que nunca ora. Punto. Nunca ora. Hay gente que nunca ora. Amén. Obviamente, si pensamos en los inconversos, pues ellos no van a orar. ¿Por qué van a orar? ¿Qué necesidad tienen? Pero nosotros, amados, tenemos que preguntarnos, amén, si estamos orando, si realmente estamos sacando ese tiempo. Porque realmente no hay una responsabilidad tan descuidada como esta en la vida cristiana. Amén. Vamos a Mateo 26, 41. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso se está tocando este tema, porque es un tema que es sumamente importante. ¿Qué dice el Señor ahí? Velad y orad para que no entréis en tentación. Si no oramos, búsquele el sentido a lo que el maestro nos está diciendo. Si no oramos, vamos a caer en las tentaciones. Si no oramos, no vamos a tener la fuerza espiritual para combatir los apetitos y deseos de la carne. Si no oramos, las cosas del mundo nos van a dominar, nos van a atraer y nos van a quitar lo espiritual que Dios nos ha dado. Pues cuando nosotros empezamos a tocar las cosas del mundo, las cosas espirituales en nosotros empiezan a menguar, porque los intereses cambian. Amén. Antes quería orar y estar mucho en la presencia de Dios, leer la Biblia, hacer todos mis ejercicios espirituales. Ahora no, porque algo está ocupando ese lugar de interés. Algo lo está ocupando. Por eso el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Amén. Pero la carne es débil. Por eso no podemos dejarnos llevar por los deseos y las pasiones carnales. Si es tiempo de orar y yo entiendo que debo estar en la presencia de Dios y la carne me está pidiendo otra cosa, me está pidiendo meterme en la computadora, me está pidiendo meterme en otra cosa que no es lo que debo y tengo que hacer para conservar mi vida espiritual saludable, yo tengo que luchar contra eso. No es fácil. No es fácil. No se crean que ¿verdad? Va a ser sencillo. La carne es débil, el maestro lo dice, pero el espíritu está presto. El espíritu está presto. Está listo. Está dispuesto. Lo que hay es que clamar. Lo que hay es que esta palabra tiene que meterse en nuestra mente y nosotros creerla de corazón para nosotros saber que en el momento en que no tengo el deseo de orar, el Espíritu, el Señor dijo, el Espíritu está dispuesto. Y tener eso claro y irme de rodillas y voy a ver cómo el Espíritu me va a ayudar. Cómo voy a lograrlo, gloria al Señor. Pero si uno se descuida y dice, bueno, pues mañana, pues otro día, pues. Y uno empieza a aflojar y aflojar y aflojar y llega el momento, ¿verdad? Que sin darse uno cuenta, porque esto sucede así. Esto no es de hoy para mañana. Esto toma tiempo. Te vas descuidando, dejando de orar, dejando de comunicarte con Dios, dejando de pedirle fuerza, dejando de pedir perdón por tus pecados. Todo eso va pasando poco a poco. Y cuando abres los ojos,
Está bien avanzada la situación, la enfermedad de nuestra alma. Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Amén. Mirad, velad y orad. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo será la venida de Cristo. Y si nosotros estamos descuidados espiritualmente, mire, en el arrebatamiento no vamos a irnos. Si hay pecado en nuestra vida que no hemos confesado, que no hemos llevado a la cruz para que la sangre de Cristo la limpie, los limpie, no vamos a ser llevados en el rapto. No vamos a ser levantados por el Señor. Amén. Esa es la importancia de orar. El orar nos mantiene con esa expectativa de la venida de Cristo. Mire, aquel que no está esperando a Cristo en este tiempo es porque de verdad no está orando. Perdió su norte, no sabe lo que está haciendo. Amén, gloria al Señor. Mire, si desde los tiempos de los apóstoles ya ellos esperaban a Cristo. Imagínese usted. Miren cuando uno ora, uno vive en esa expectativa. Lo que quiere es que el Señor venga hoy. Uno se levanta ya orando, Señor, hoy es el día, gloria a Dios. Pero si no hay oración, uno se levanta y sigue por ahí como si uno se mereciera todo en la vida. Es terrible estar sin oración. ¿Oras? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, amén. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Mire para allá. Sencillo. Usted no le tiene que buscar mucho a esto. Gloria en nombre del Señor. Se nos está mandando a orar sin cesar. Y ya dijimos que es imposible estemos 24 horas orando. Y en la clase pasada, ¿verdad? Hablamos que no es la oración por los alimentos, no es la oración por el estacionamiento, no es la oración por un accidente que vimos. O sea, no es esa oración, es el tiempo privado, de calidad con el Señor para ser fortalecidos por Él. Amén, para ser guiados por Él. Es ese tiempo que es necesario para nosotros tener viva esa llama en nuestros corazones. Aleluya, de ese amor hacia Cristo, hacia su venida. Amén, gloria al Señor. Nosotros vivimos en un tiempo donde todo el mundo es cristiano. Tú le preguntas a alguien, ¿usted es cristiano? Ah, muchacho, sí. Hay mucha religión, hay muchas iglesias. Donde quiera que usted se mete, usted encuentra una iglesia. ¿Verdad que sí? Y mire, se llenan. Se llenan. Usted sale hoy a las iglesias los domingos y están llenas, están abarrotadas de gente. Y hay muchas. A pesar de lo que vemos, de esta cantidad de gente que se están abarrotando las iglesias los domingos, especialmente los domingos, todavía se sabe y se ve que hay un descuido. Hay un descuido grande en la oración privada. Eso se ve. Porque cuando hay comunicación con Dios, cuando hay ese tiempo de búsqueda, de privacidad con Dios, cuando hay ese tiempo de oración, la gente es transformada por el poder de Dios. La gente camina en santidad. La gente vive la palabra. El poder de Dios se manifiesta en medio del pueblo. Todo eso lo provoca la oración. No es otra cosa. Por eso hay cosas que no ocurren, cosas que quizás, ¿verdad?, veíamos antes, como a veces hablamos. Uno se acuerda, wow, las campañas de tales evangelistas, estas cosas, ¿verdad? Y ahora uno ve 1, 2, 3 almas, quizás vienen a Cristo. Porque es la oración lo que mueve todo este sistema, este organismo llamado iglesia. Porque esto es un organismo vivo y la oración son las ruedas de la iglesia, es lo que la mueve en el poder de Dios. Ya no se ora, ya no se llora, vamos, en los altares, por las almas que se pierden, eso ya no se está viendo. Tenemos que volver a eso. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la victoria. Por eso hay tanto desconocimiento también de Dios. La gente tiene un Dios hecho a su imaginación. Cada cual tiene un Dios. ¿Por qué? Porque como no hay comunicación,
no hay conocimiento, no hay revelación. No conocen a Dios. Son como extraños dentro de la iglesia. Eso es una cosa, ¿verdad?, extremadamente rara y preocupante. Uno sabe que la gente que no tiene a Dios nunca hace una oración. El que no conoce a Dios no oran, de ninguna manera oran. Uno los ve que comen, beben, duermen, se levantan, van al trabajo, regresan a su casa, respiran el aire que Dios les dio, ven el sol que Dios, ¿verdad?, les dio, caminan en la tierra de Dios, disfrutan de las misericordias de Dios. Ahora tienen cuerpos que un día van a perecer. Los hombres no somos eternos, vamos a morir un día. También saben que hay un juicio y una eternidad delante de ellos, pero nunca hablan con Dios. Ese es el hombre que no conoce a Dios. Ellos saben todo esto. Por más que digan que no, ellos saben que hay un creador, que esto no salió de la nada. Se engañan ellos mismos si entran en esa polémica. Pero sin embargo, viendo todas estas maravillas, viendo el amanecer, viendo, tantas cosas que se ven, ¿verdad?, dentro de la misericordia de Dios, nunca procuran hablar con Él. Viven como las bestias. Viven así, como si no tuviesen un alma. Como que vivo y me muero y se acabó. Así vive una bestia, porque la bestia no tiene alma. No piensa, no es un ser pensante, no razona. Amén. Pero sin embargo, alaban a Dios. Usted ve los pajaritos, ¿verdad?, en la mañana cantando. Entonces son alabanzas. La misma creación alaba a Dios. Y nosotros teniendo esta masa que nos han dado, un alma que siente, que puede amar, ¿cómo nos vamos a orar? ¿Cómo nos vamos a comunicar más nosotros que hemos nacido de nuevo? Hay que hacerlo, hermano, hay que orar, orar sin cesar. Amén. Y qué cosa que esta gente que no conoce a Dios no tengan ni siquiera una palabra que decir a aquel en cuyas manos está la vida, el aliento y todas las cosas, y de cuya boca deben recibir algún día la condenación o la condena eterna. Qué cosa, ¿verdad?, que puedan estar así de callados, que no sientan un deseo de por lo menos expresar una palabra al Dios de los cielos. Pero esos son aquellos que no conocen a Dios. Porque si hay alguien que está en un estado tal, no se puede decir que es cristiano. De eso estamos seguros. Y esto parece algo terrible, ¿verdad? Que no se busque, que no se hable, que no se adore. Parece algo terrible, así vivíamos nosotros. Ahora, como cristianos, si nosotros pudiéramos decir, y yo sé que los hay, gente dentro del cuerpo de Cristo, que tiene esta misma condición, que oran de vez en cuando y de cuando en vez cuando se acuerdan. Eso es terrible. Es terrible pensar eso, que haya gente así. Ahora, si los secretos de los hombres se pudiesen conocer, sacar a la luz, sería algo común el saber que hay gente en esta condición. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones. Esas son fórmulas que la gente ya se hace para orar. No hay sentimiento en la oración.
No hay quebrantamiento en la oración. A veces, incluso cuando oramos por los alimentos, Señor, gracias por estos alimentos que nos has dado hoy. Pero no le ponemos el corazón. No tenemos el corazón contrito porque sabemos que hay hermanos en otros lugares que no la están pasando bien, que tienen necesidad, que tienen hambre física. Amén. Toda oración debe llevar un sentimiento envuelto, un corazón contrito y humillado delante de Dios. No uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles en el tiempo del Señor, verdad? Los que no eran cristianos, que tenían sus dioses, que entraban y hacían sus oraciones repetitivas. Iban a decir lo mismo todos los días, lo mismo. Y no es que uno no ore por lo mismo todos los días, pero debe haber sentimiento, debe haber corazón en la oración. Amén, gloria al Señor. Y dice el Señor que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Pero esto no es cuestión de muchas palabras, es cuestión de mucho corazón. Es cuestión de mucho arrepentimiento. Amén. Es cuestión de derramar nuestra alma delante del Señor, a su nombre gloria. Hay gente que tiene oraciones aprendidas desde que eran niños, que las traen desde las escuelas dominicales, y es la misma que hacen. Porque es una repetición, no podemos caer en eso, hermano. Tenemos que orar con el entendimiento. Pablo decía, ¿verdad?, que oraba en el Espíritu, pero también oraba con el entendimiento. Muchos usan el Padre Nuestro, ¿verdad? También hablando de los católicos, ¿verdad? Lo usan mucho. Pero realmente hay un deseo que se cumpla lo que el maestro estaba diciendo dentro de esa oración. No, es una mera repetición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase su voluntad. Mire, es una repetición. No hay un deseo de que eso se cumpla. Porque si no, esa gente cambiaba. Porque es que están pidiendo algo. Dentro de esa oración aprendida están pidiendo algo, pero no hay el deseo de que realmente eso ocurra. Y mira, hay gente que son fieles. Yo les dije de un señor que viene al banco, un señor alto, él parecía como español y entonces tenía las manos atrás y veía que movía sus labios y cuando miro las manos atrás tenía un rosario de esos bien grandes. Iba pepita por pepita y la fila era larga. Yo dije, te acaba el rosario ese aquí, porque la fila era kilométrica. Y pasaba una y pasaba la otra y son fieles y no se avergüenzan. A veces los cristianos para orar por la comida, si están en plaza, miran para el lado a ver quién está. O lo hacen así medio, gracias Señor. Son fieles, estando en mentira, estando engañados, repitiendo oraciones vanas que nada le van a producirles, son fieles. Lo hacen bien, porque son cosas aprendidas. No hay corazón en ellos. Y hay gente, mire, que después que se mete a la cama, repite estas cosas. Yo me acuerdo, yo di un viaje a España que fui de Madrid a Barcelona en un tren y dormimos ¿verdad? En unas literas, varios varones juntos en un cuarto y me tocó un viejito, hermano, que aquello fue toda la noche. Yo casi me desvelo porque lo oía haciendo su rosario. Y Dios te salve María y no sé qué más y por ir para abajo y dale que estarle. Son fieles, hermano, son fieles. Entonces, al cristiano le toca quizá un caso así de tener que dormir en un lugar extraño, con gente extraña, y se tiran a la cama y hacen la oración en la cama. Aleluya. Lo hacen en la cama, se tiran y ahí murmuran sus oraciones metidos en la cama. O a veces mientras están vistiendo. Pero mire, cada cual puede pensar lo que quiera. Pero no pueden decir que están seguros de que Dios los está escuchando.
Pueden opinar lo que quieran, no, porque yo oro así. Está bien, eso es tu opinión. Pero no pueden decir que Dios les está escuchando. Las palabras dichas sin corazón son totalmente inútiles para el alma, como lo es los tambores de la gente pagana que adoran a dioses extraños. Ese mismo sonido que no produce nada, que no hay en él ninguna esperanza, es lo mismo de esas oraciones que en donde no hay corazón. Es lo mismo, es simplemente un ruido más. Donde no hay corazón puede haber palabras, puede haber una lengua, labios que se muevan, pero no hay nada que Dios escuche, no hay oración, no hay nada que llame la atención de nuestro Dios, a su nombre sea la gloria. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo, antes de, ¿verdad?, de ser el apóstol Pablo, ustedes saben que era Saulo de Tarso, un hombre fariseo muy religioso. Les pregunto, ¿ustedes piensan que Saulo de Tarso oraba mucho, hacía de estas largas oraciones que hacen ellos? Yo diría que sí, porque obviamente él lo declara, él dice que era bien celoso de la ley, era bien celoso ¿verdad?, de su religión. O sea que era uno de esos que oraba largamente. Sin embargo, eso fue antes de que el Señor saliera a su encuentro en el camino a Damasco. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Eso lo discutimos, ¿verdad?, en la clase pasada, pero vamos a tocarlo un momentito. No fue hasta ese momento, no fue hasta que el corazón de Saulo estaba quebrantado, estaba contrito y humillado delante de Dios, que Dios reconoció que Pablo, ¿qué?, oraba. Y antes oraba largamente, pero largamente, hermano, conforme a su religión. Oraba mucho. Pero no es hasta ese momento en que el Señor lo tumba de su caballo, lo tumba de su orgullo, lo desarma, le deja ver su fragilidad, le deja ver que es un humano más, que es un poco de polvo sobre esta tierra. Y en ese momento, aleluya, esa es la oración que Dios reconoce de este hombre. En el verso 6 dice, él, hablando de Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es todo. Mire qué sencillo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el verso 11, usted sabe que el Señor, ¿verdad?, se revela a Ananías en visión y le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Oras? Esa es la oración que Dios reconoce. Él no reconocía las oraciones de Saulo de Tarso, él no las reconocía. Amén. No eran productivas, nada hacían, eran vanas, huecas, vacías, porque no había corazón en ellas. La oración tiene que ir con sentimiento, con un corazón humillado, contrito. O sea que puede haber alguien que ore, mire, pero una cosa que usted diga, wow, qué tremendo, como ora. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pero puede darse el caso que como Saulo, Dios no esté reconociendo esas oraciones. Y eso, mire, eso puede sorprender a uno. Uno puede decir, wow, ¿cómo puede ser posible? Ese varón, esa varona, si eso es un hombre de oración, una mujer de oración.
¿Cómo puede ser que Dios no esté escuchando? Ahora, ¿por qué los hombres y las mujeres no oran? No hablan con Dios. La clase anterior, no lo olvidemos, dijimos que no es, escuche bien, no es natural para cualquier persona orar. No es natural para cualquier persona orar. Porque nosotros sabemos que claramente la Biblia nos dice en Colosenses que la mente carnal es enemistad contra Dios. El hombre es enemigo de Dios en su mente. Entonces, ¿cómo va a orar? El deseo del corazón del hombre es estar como lejos de Dios. No quiere tener nada que ver con Dios. Ese es el sentimiento que hay en el hombre natural. Es de enemistad, es de no tener nada que ver con Él. Bendito el nombre del Señor. Sus sentimientos hacia Él no es de amor, sino de miedo. Isaías 53, 6 dice, ¿verdad? Que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Entonces, ¿por qué un hombre o una mujer debe orar si no tiene un verdadero sentido del pecado? Si no tiene ningún sentimiento real de necesidad espiritual, ninguna creencia profunda en las cosas que no se ven, ni deseo de la santidad, ni de ir al cielo, ¿por qué debe orar? ¿Por qué debe orar? Si no tiene necesidad de nada de esto, si no tiene, ¿verdad? No sabe que lo que es su pecado, no sabe que espiritualmente está muerto, ¿por qué va a orar? ¿Por qué? Porque, mire, de la gran mayoría de estas cosas, lo que es el pecado, lo que es la muerte espiritual, lo que es las cosas espirituales que no vemos, la santidad, el cielo, de la mayoría de estas cosas, el hombre no sabe nada. No sabe y tampoco siente nada por estas cosas. ¿Por dónde anda la gran mayoría de los hombres? ¿Qué dice la Biblia de los caminos? Hay solamente dos caminos. Uno que lleva a la vida eterna y uno que lleva a la perdición. El de la vida eterna, ¿cómo es? Es estrecho, es angosto. Y el que lleva a la perdición, ¿cómo es? Ancho. Por ahí lo que hay que dejarse llevar por la gente y paramos en el infierno. Acá hay que dejarse guiar por el Espíritu, hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que batallar contra los deseos de la carne, hay que pelear contra este mundo, hay que orar para mantenerse en el estrecho. Pero la mayoría de los hombres van por el ancho, van camino a la perdición eterna. No sienten nada sobre esto, pero con todo y eso, todavía creemos que son pocos los que oran. No nos podemos olvidar que el orar no está de moda. No es fashionable. El orar no está de moda. Es más, hay gente que se avergüenza de orar. Porque está rodeado de gente que no conoce, porque hay gente que quizás también que conoce y no se atreven. Miles de personas. Si se ven obligados a dormir en una habitación con un extraño, se acuestan sin orar. Usted sabe, cuando yo trabajaba en la revista, iba mucho a Nueva York y dormíamos juntos los varones porque nos pagaban un hotel, ¿verdad? Y casi siempre nos dejaban juntos para economizar el cuarto. Éramos varones. Y mire, mi hermano, yo siempre cargaba mi Biblia, siempre oraba por las noches y eso le sorprendía. Uno de mis compañeros me preguntó qué era lo que yo hacía porque no sabía, no conocía nada del Evangelio, ¿verdad? Y yo le explicaba y le decía, estoy hablando con Dios.
porque Dios escucha, porque ellos piensan que no, ellos piensan que eso es a través de alguien. Uno tiene que ir a un cura, a un sacerdote, para que entonces le lleven a uno las oraciones a Dios. Pero hay gente, amado, que si les tocara una experiencia de estar en un cuarto con un extraño, no oran, se acuestan. Se acuestan, no se atreven a irse de rodillas en la cama porque lo están mirando. Terrible. Ahora, el estar a la moda, el tener su buen carro, su buena casa, el ser, ¿verdad?, estudiar mucho, el ser inteligente, el ser una persona chévere, agradable, todo eso, ¿verdad?, está de moda, eso sí. Pero el orar no está de moda. Terrible. Es algo que es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Si yo busco algo común entre todos, que todos se supone que hacemos y nos dé vergüenza, es la oración. Estamos hablando de masa, estamos hablando de mayoría. O sea, no nos pongamos a mirarnos, ¿verdad?, los unos a los otros. Estamos hablando del cristiano, de la iglesia. Si buscamos dentro del cuerpo de Cristo algo común que nos cause vergüenza, es el orar, la oración pública. ¿Por qué? Porque después te llaman santurrón, después te llaman fanático, ¿verdad? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo está viviendo la gente? Pudiéramos pensar que la gente está orando constantemente, día y noche, contra el pecado. ¿Qué ora la gente? Si hiciéramos una encuesta, vamos a ver que las oraciones, casi todos son necesidades, ¿verdad?, físicas o materiales. Lo espiritual está por debajo. Nos va a caer bien bajito, gloria al Señor. Porque si realmente la gente estuviera orando contra el pecado día y noche, no estuviéramos viendo cómo el pecado está arrastrando a muchos. Si nosotros pudiéramos pensar que se está orando contra el mundo y sus deseos, no estuviéramos viendo cómo el mundo y sus deseos está absorbiendo la iglesia. Es la oración en la clave. Ahí es que está el asunto. ¿Oras? Por eso entramos en este paréntesis, en esta pregunta sumamente importante. Amén. Gloria al Señor. Pudiéramos nosotros pensar que realmente cuando oran piden a Dios la gracia para servirle. Cuando, ¿qué es lo que vemos? El deseo de servir a Dios es mínimo. Gente entregada al servicio es mínimo. Por eso vemos que eso es porque por la falta de esa oración. La oración y el pecado nunca vivirán juntos en el mismo corazón. La oración y el pecado nunca vivirán juntos en el mismo corazón. ¿Por qué? La oración consumirá el pecado. O el pecado ahogará la oración. Que nunca se nos olvide esto, amado. Y cuando uno mira la vida de los hombres, de verdad que uno cree que hay poca oración. Es una realidad. Es una realidad. Ahora, cuando la gente se acerca a la muerte, lo que sorprende es que parece que están totalmente ajenos a Dios. No solo que son, tristemente decirlo, ¿verdad?, ignorantes de su evangelio, pero lamentablemente deficiente en el poder de hablar con Dios. Por ejemplo, hay una historia de una señora que se estaba muriendo, estaba en su lecho de muerte. Y estaba bien ansiosa porque un pastor, específicamente un pastor que ya sabía, lo conocía, quería que fuera y la visitara ya en sus últimos días de su enfermedad, porque lamentablemente pues le tocaba, ya no había, ¿verdad?, esperanza médicamente hablando para ella. Y ella deseaba que él orara
con ella. Amén. Ahora, cuando este hombre llega, le pregunta a la señora que qué debía él de orar. Y usted sabe que, para sorpresa ¿verdad? Dentro de esta anécdota, que ella no sabía. Ella no sabía y no podía decirle a este hombre por qué orar. No conocía su necesidad. Él le pregunta porque él quiere saber si ella, entiende, tiene algún problema espiritual, si ella tiene algo que le esté estorbando su paz con Dios. ¿Qué es lo que te pasa, mujer? ¿De qué vamos a orar? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Ella no sabía. Ella era absolutamente incapaz de nombrar una sola cosa que ella deseara que le pidiera a Dios por su alma. Qué terrible. Lo que hace la muerte. La muerte revela muchos secretos. ¿Qué estaba buscando ella? Porque a lo mejor lo había escuchado orando por la radio, como hace mucha gente. Y lo llamó. Wow, este es el hombre de las fórmulas. De las fórmulas, tú sabes, tiene esa oración clave. Y eso es lo que ella estaba esperando, no tenía otra esperanza. Es terrible. Eso es lo que hace la falta de oración en una vida. Se pierde el conocimiento de Dios, la relación íntima. Amén, gloria al Señor. Yo no puedo ver el corazón de ustedes. Ustedes no pueden ver el mío. Yo no conozco su historia privada en las cosas espirituales. Usted tampoco las mías. Pero por lo que uno ve en la palabra de Dios y por lo que uno ve en este mundo en que estamos viviendo, de seguro no podemos hacer otra pregunta en esta mañana que la que se está planteando. ¿Oras? ¿Oras?